Buenos días, Rubén Amaya Morales, profesor de la Universidad de Antioquia, ubicado en el municipio de Jericó, provincia de Cartama, suroeste de Antioquia. En el día de hoy quiero darles un saludo muy fraterno, que en su ser siendo Dios siga aconteciendo en sus vidas, en sus formas de convivencia y en la pervivencia de sus buenos propósitos, sus imaginarios santos y sus sueños, milagros de vida, milagros de amor, milagros de conexión. Frente a la pregunta, ¿qué es nuestro objeto como universidad, centrada en la filosofía occidental del conocimiento, problematización, no de un objeto, sino del sujeto, sujeción a la madre tierra, sujeción al cosmos, sujeción a la creación? ¿Qué es una admisión ambiental universitaria? Como su nombre lo indica, ambiental referido a ambiente, por tanto concepto que de la misma filosofía occidental se ha definido como el entorno, lo que nos rodea, y nos pone a ver la denominada naturaleza, medio ambiente, medio natural, como el afuera, como recursos naturales, como objeto, como cosa, como aparato de un aparato más estructurado, productivo, industrial y comercial. La lógica del consumismo, del capital natural crítico. Capital en tanto es un recurso financiero. Natural en tanto que es la naturaleza que soporta la vida, las supuestas necesidades humanas y las formas de satisfacerlas, todo entre comillas, a través de la infraestructura, la arquitectura, la tecnología, que es lo mismo, la creación artificial humana, o la cultura artificial, o la cultura económicamente creada. Ahí hay un sesgo, un reduccionismo y un anacronismo en esa dualidad creada, porque lleva a un sistema sin fin, un tornillo sin fin, un taladro que da vueltas y vueltas y vueltas, tratando de penetrar algo, un mercado basado en la ley de ofertas y demandas, pero que el fin no se puede cumplir porque se agota el juego de poder, el juego de tener y el juego de ser útil a ese sistema productivo que hoy día ha trascendido el asunto de la globalización para hablar de la economía 5G o el orden económico planetario, del cual se pretende dominar el mundo, dominar la creación y dominar a Dios, porque ya no existe, porque no lo necesitamos, porque nos estorba. Leyes humanas, códigos humanos, normas humanas, creadas intencionadamente para el sometimiento, para la explotación del hombre por el hombre y para la obsolescencia programada de lo humano, de lo humanizante, de la humanización de procesos, en las estructuras académicas.
primer aparato de Estado, se le decía por ahí en los 70, del establishment. Pero está también la salud, asociada a esta, educación, salud. También la cosa, también otro aparato de Estado de mercado. Ya el neoliberalismo ya trascendió los límites del crecimiento, limited to growth, en los años 70, Meadows y otros científicos del MIT, Massachusetts Institute of Technology of the United States, del Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos, que para 1972 en Estocolmo se daban los principios rectores de este sofisma de distracción que ha sido el desarrollo sostenible, entendido como el catalizador de estos procesos de un neoliberalismo rampante, que más que una crisis acusa un colapso planetario, pero peor aún, un colapso del humanismo, y que no es lo mismo un colapso de la fe, de la creencia, de la esperanza en las fuerzas naturales, en la energía natural, en las capacidades naturales, por tanto, sobrenaturales y en ascenso. 3 niveles de conciencia, de conexión y de trascendencia. ¿En cuál nivel estás? ¿Por dónde quieres empezar? A contestarte la pregunta de una epistemología ambiental. O será más bien una cosmovisión, o una cosmogonía, o una relación ontológica, axiológica y epistemológica. Homo como cosmotelúrica. Conexión ser humano, naturaleza, cosmos. Todo, pulsar. ¿En cuál nivel de la pregunta estás? Decía la maestra Elvia María González en su libro La estrategia o el arte de preguntar. Nivel fáctico, nivel problematológico, nivel trascendental. Hoy día, cuando es vicerrectora de docencia, habla de trayectos en el proyecto educativo institucional con las preguntas gadamerianas hermenéuticas, en esas dualidades. Interesante punto de partida para hacer la reflexión. Y es mucho el trasegar que ella, con ella y a través de ella se ha hecho en la universidad, por la universidad y desde la universidad, tanto en territorio, con actores, seres, otras humanidades, entidades, seres enrostrados con su propio rostro, conversando en contexto, que es la invitación. Construir con otros seres, además de consigo mismo y de con la divinidad. Preguntas trascendentales. Admisión. El prefijo ad es adscripción, afiliación, alianza. A la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cuál es la promesa, entre comillas, de educación superior que en razón social de la universidad le da su naturaleza, tanto jurídica como socialmente, y a la persona, al ser humano, a la humanidad que somos? Adscripción ambiental a las misionales, porque hay muchas formas de afiliarse, por intereses, por afanes, por protagonismos, en búsqueda de reconocimientos, en búsqueda de incrementos salariales, en busca de escapismos a la realidad, porque se ha criticado. El ser académico es un ser
que vive otra realidad. Y de hecho sí, así ocurre. Suele suceder que nos aislamos de la realidad, que nos desconectamos de ella, que dejamos de ser la realidad de los otros, la realidad de otros, la realidad de otros lados. Y gobernamos o pretendemos gobernar o somos gobernados en cajoncitos, en cápsulas, en cajas de Petri, de un laboratorio, de una cuevita de un hámster o de un minúsculo cajoncito de un nochero en un escritorio, manejando a través de un computador una realidad virtual, caminando por miles de paisajes virtuales, conduciendo un mouse, un ratoncito, pero no vivo, de un aparato electrónico, o el dedo que conecta digitalmente con miles y miles de autopistas de Google, de Workspace, de cajas de Pandora, de llamados ecosistemas virtuales, de realidades creadas, inducidas. Y desde allí se pretende transformar al ser, a la sociedad y a la cultura. Interesante punto de vista, pero cuestionable. ¿Qué sentido tiene? Datos de miles y miles de años, miles. Información de otros seres, de otros contextos, de otros intereses, afanes y búsquedas. De conocimientos de otros sobre otras cosas, sobre muchas cosas, sobre infinitas cosas. Y de innovación, ¿de quiénes? ¿Para qué fines? ¿Con qué propósito? Ciclo de información, conocimiento e innovación, para traducirse en ciencia, pero ciencias duras, aplicadas, business, negocios, producción, cosas materiales, bienes y servicios, mercados de capitales, movidos en síntesis por la ética financiera, la ética fiscal. Y ahí viene el dolor de cabeza, cumpliendo normas del establecimiento, a través de lo establecido, a través de lo hecho. En nuestro caso, Colombia, más de 30 años de anacronismo de la ley de leyes, la Carta Magna, la Carta de Navegación, mal denominada es que la Biblia, la ley del 1991, la Constitución Política. Y de ahí derivan cientos de miles de millones de leyes, de decretos reglamentarios, de normas. 30 años de anacronismo, y eso que es poquito para seguir en lo mismo, que rigen los destinos de miles de millones o pretenden regir, orientar y controlar los destinos de miles de millones de seres en el planeta, desde un escritorio, desde una cabecita. Solo la lógica de la razón, basada en autopistas de conocimiento cartesiano y en estadísticos, de datos, de información, de registros inexistentes, obsoletos e inútiles. Por tanto, en síntesis, tienen razón. Academias lejanas, distantes, reticentes a la realidad de los seres.
que cohabitamos, coexistimos, que naturalmente permanecemos en gracia de Dios, pervivimos y trascendemos en los llamados territorios. Primer enfoque del plan de desarrollo territorial. El segundo enfoque que dice social, pero no para llevar allá baterías técnicas, científicas, académicas, promoverlas, desarrollarlas y garantizar, entre comillas, o pretender garantizar y publicitariamente mostrar cumplimiento con las normas, con los estatutos y con los métodos que no son propios, ni son de estas realidades, ni corresponden a las necesidades de estos seres llamados actores sociales. Pregunta, ¿y quiénes no somos universidad? ¿Quiénes no somos con la universidad? ¿Y quiénes no seguimos siendo toda la vida universidad, así seamos jubilados? ¿Y quiénes no han de hacerlo, así no hayan nacido potencialmente? ¿Y quiénes no lo están siendo en un proceso de párvulos que llaman semilla, pero no semilla financiera, no semilla de capital, ni semillas de negocios, de emprendimientos, no, semillas de seres que buscan luz, que acusan la necesidad de maestros, que requieren tutela, pero por un momentico, mientras van creciendo, mientras van madurando, mientras van siendo, según dice la misma carta de navegación del proyecto educativo institucional, libres, gozan de sus libertades, son libres, libertad en sí mismo, como expresión, no como conceptos, sino como estilos de vida, como comportamientos. Eso no lo garantiza. No son libertades desde el derecho, por la norma, por los decretos, por la ley magna. Ya se decía, anacronismo, antagonismo, porque son contrarias a la realidad, y analfabetismo ambientalmente. Hechas sin consentimiento. Así digan que tienen un consentimiento formal, papel firmado. Eso es parte del delito, por omisión, por acción con reacción a las realidades, a la llamada naturaleza, a las necesidades satisfechas. ¿Y qué pasa con las insatisfechas? O las que no son posibles de satisfacer desde ahí, desde lo humano, desde lo establecido, con todos esos aparatos. Entonces, eso no son libertades, son libertinajes, para moverse en esas autopistas y reproducir anacrónicamente el mismo modelo educativo, formal. Pero está llamado no formal y el informal, que es el empírico. Educación es propia. De eso no hablemos ahora. Eso dejémoslo para otro momento, que es la formación, porque es plena, plenitud, Madre Tierra. La universidad goza de tener la licenciatura de la pedagogía de la Madre Tierra. Pregunta, si hay identidad, si hay sinergia de todos, colectiva, todas las comunidades, todos los pueblos, y si hay llamado impacto, pero digamos un efecto del espíritu, una acción creadora del espíritu más bien, que se ve reflejado en el ser, en su integridad, en su vinculación sutil con la vida, siendo testimonio de vida eterna. Amén. No, eso no, aún no existe y quizás no haya existir, de persistir esta misma forma de desistir de la divinidad, de la convergencia de seres, de la congregación en unidad, en la diversidad, para una universalidad del ser. Preocupan los stickers, los logos, las marcas, las patentes, los puntos en los ratings. Mal denominada privatización. ¿Qué es público y qué es privado? Nada. No nos pertenece nada. Todos somos
espíritus, devenires, aconteceres de un mismo órgano planetario, la creación. En calidad de como dato, esos talentos actuales, potenciales y históricos, esas capacidades connaturales, aprendidas con otros y tejidas en redes, ordenadamente, a un orden natural. Por eso, la admisión ambiental universitaria, o sea, sus misionales, es referida al orden natural, que viene orientado desde una correcta lectura de natura, sociedad y cultura, dicho de otras formas, utilizando el mismo concepto epistemológico de Occidente, ambientalmente. Para de ahí esgrimir un sistema de planificación, o sea, una planificación ambientalmente concebida, desarrollada y promovida. Por tanto, esa tríada de investigación, docencia, extensión, simplemente es proyección del ser en sus dimensiones, en sus contextos, en sus generaciones. Estamos hablando que es ese crecimiento propio, espiritual, intelectual y bioemocional, que es esa congregación a nivel social, en su familia, en sus aldeas y en todo el planeta, y que es ese alcance superior en la conciencia, en la conexión y en la transformación ambientalmente, de ser siendo testimonio de vida en contexto con los actores, haciendo correctas lecturas de sus realidades, de sus necesidades, de sus complejidades. Es una pequeña aproximación en abstracto, pero está demostrada con filosofía, método y praxis a través del referente del orden natural, creado hace más de 20 años, en gracia de Dios, con la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental. Legado que a través de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental se ha venido gestando con diversos seres, actores, tanto humanos como no humanos, y devenires de ellos. Situaciones, circunstancias, hechos reales, manifiestos, manifestaciones propias, que históricamente, hasta donde alcanza la memoria del alma, la memoria de la mente y la memoria física, de recordación, pero también por falta de entrenamiento, de ignorancia o de voluntad, siguen aconteciendo y no nos damos cuenta, o nos hacemos los desentendidos, o presumimos ignorarlo, o lo preferimos. En fin, síntesis para dejar ahí la motivación de una pequeña reflexión de lo que significa lo que aparentemente es muy simple en el mercado, en el juego de los intereses de capitales y en el concurso de los ratings, colocar una visión allí, una misión y unos objetivos, que es lo mismo que todos dicen en el marco lógico. Ser sostenibles y utilizar adjetivos y derivarlos como una promesa. Seremos la mejor, seremos la distinta, seremos el ejemplo, basados en las mismas formas, objetivas, medibles, controlables en un presupuesto, en un cronograma y en un formato, basado en la norma. Vuelvo al inicio. Anacronismo, analfabetismo y antagonismo ambientalmente. Por eso entonces, la construcción de una base teórica en la epistemología ambiental, que fue el trabajo de la tesis doctoral en educación ambiental en el Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que publica la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental como un legado para esta Universidad de Antioquia, otras universidades y otras instituciones o comunidades de educación, de investigación y de proyección social, de información,
de conocimiento y de inspiración humana. Muchas gracias, dejo hasta allí la reflexión por ahora. Sigan siendo bendecidos. Amén.